Bueno, muy bien, amigos. Hace un ratito hablábamos de la salud de nuestros animales. Ahora vamos a hablar de la salud nuestra, de los seres humanos. Exacto. Y en una semana, ¿sí?, va a ser el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, y vamos a estar hablando sobre esta enfermedad, y por ello vamos a contar también con la presencia de un especialista en la materia, un reconocido médico que hoy nos acompaña aquí en el Pulso Urbano. Así, vamos a darle la bienvenida al doctor Miguel Jacobo, que muy gentilmente vino a visitarnos al Pulso Urbano para hablar de esta fecha tan importante el próximo 30 de mayo y conocer más acerca de esta enfermedad. Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buen día, doctor. Gracias por invitarme. Bueno, gracias Como por siempre, estar. muy amables ustedes. Bueno, doctor, es un tema realmente sensible, esto, ¿no?, de la esclerosis múltiple. Cuéntenos un poquito, vamos desde el génesis. ¿Qué es la esclerosis múltiple? Es una enfermedad que tiene un alto impacto, ya que dejada a su libre evolución, es la enfermedad en jóvenes más discapacitante luego de los accidentes de tránsito. Y es una enfermedad que en todo el mundo aproximadamente existen 2.800 personas que la padecen. Y en nuestro país, de acuerdo a una última aproximación, aproximadamente 16.000, 18.000 personas han sido diagnosticadas. Eso no quiere decir que no pueda haber más. Es una enfermedad que bien llamada enfermedad de las 1000 caras, ¿sí? Entonces creemos nosotros que hay un subdiagnóstico de esta enfermedad. El diagnóstico no es fácil, siempre lo decimos, entonces puede haber un poco más de pacientes a los que nosotros tenemos este informe sobre lo que llamamos la prevalencia de la enfermedad en nuestro país, que es un país de mediano riesgo, claro, de bajo a mediano riesgo comparativamente con otros países. Bien. Doctor, ¿cómo se presenta esta enfermedad? ¿Cuáles son los principales síntomas, signos? Esta enfermedad tiene la característica, en la mayoría de los pacientes, de presentarse con lo que conocemos como brotes y remisiones. Es decir, episodios de disfunción neurológica que pueden durar días, semanas, y luego en los primeros estadios de la enfermedad remiten. Por ejemplo, pérdida de la visión, que puede ser unilateral, es decir, que se acompaña de dolor, de una alteración para percibir determinados colores o visión doble. Esto se llama, cuando hay un dolor, sobre todo cuando dirijo la mirada en determinados sentidos, se llama neuritis óptica. Y luego este síntoma puede ser remitido, es decir, puede el síntoma mejorar y aún desaparecer completamente. Esto es lo que configura un brote, ¿sí? Bien. Pero resulta que no es el único síntoma que se puede presentar en un paciente. Puede ocurrir una debilidad en un miembro, o un hormigueo en un miembro, ¿sí?, una sensación anormal desde el punto de vista sensitivo, o una falta de fuerza, o un trastorno del equilibrio, o una falta de coordinación en la marcha. Tal vez estos sean los síntomas de presentación principales, o una alteración en la sensibilidad de la cara, pero no son los únicos, ¿sí? Y estos síntomas se comportan en forma, vuelvo a repetir, transitoria en los primeros estadios de la enfermedad. Sí. Es aquí la primera de las ventanas que tenemos nosotros para actuar. Yo decía que dejada a su libre evolución sin tratamiento, esta enfermedad es discapacitante. Claro. Pero hoy contamos, gracias a Dios, con un arsenal terapéutico, con un abanico de posibilidades terapéuticas muy importantes, que en los últimos años ha sido uno de los avances de la enfermedad, que podemos modificar drásticamente esta evolución. Es decir, esos son los síntomas, no son los únicos. Hay otros síntomas descritos que no son precisamente aquellos que consideramos brotes. La enfermedad tiene síntomas cognitivos, tiene síntomas de la esfera sexual, tiene síntomas en la esfera esfinteriana, que si uno piensa que es una enfermedad de jóvenes, donde generalmente se diagnostica entre 20 y 40 años,
con predominancia del sexo femenino, ¿sí? Entre 2 a 3 mujeres por cada hombre. Entonces vemos el porqué del alto impacto. Generalmente son personas que están en el máximo, en el pico de rendimiento de su vida. Por eso aparece, digamos, en esa edad, en esa franja etaria. Claro, o sea, es la franja etaria donde mayor incidencia y prevalencia tiene la enfermedad. Entonces de ahí, digamos, la importancia que tiene. O sea, esto no solo pasa en nuestro país, esto es una característica de la enfermedad. Es una enfermedad del adulto joven. ¿Sí? ¿Y cuáles son las causas? Bueno, esa es una excelente pregunta. Si bien uno no puede decir, bueno, la causa es puntualmente esto, hoy se conoce que hay una interacción entre factores inmunológicos. Se sabe que nuestros linfocitos, nuestras defensas, atacan la mielina. Por eso decimos que es una enfermedad desmielinizante autoinmune. La mielina es una vaina, ¿sí?, que protege nuestros nervios, que envuelve nuestros nervios, que llevan y traen la información del cerebro. Esta vaina grasa, que protege nuestros nervios como un aislante, es atacada por nuestras propias defensas, por nuestros linfocitos, como sucede en muchas enfermedades autoinmunes, como artritis, como tiroiditis, ¿sí? Bueno, en este caso, nuestras defensas atacan la vaina de mielina. Pero ¿qué ocurre? No es el único factor. Como les decía fuera de cámara, hay factores genéticos, por ejemplo, que hacen que esta enfermedad sea mucho más frecuente en la raza caucásica, en los blancos, en nosotros, que enfermedades como la raza negra, como en esquimales, donde prácticamente es inusual, es una rareza. Si bien hay descripciones cada vez de mayor frecuencia, es muy raro ver la enfermedad en estas razas. O sea, hay causas genéticas e incluso genes que han sido vinculados con la enfermedad, no siendo una enfermedad hereditaria, quiero aclararlo. Pero también hay causas ambientales. Esta enfermedad es, como les decía, muy frecuente de ver en ciertos países en que se ha vinculado a la exposición al sol. Por ejemplo, es muy frecuente en países en Europa y en países nórdicos, en Escandinavia, por ejemplo, en Suecia, en Noruega, en Finlandia, en Dinamarca. Es muy frecuente la enfermedad, casi 10 veces o más frecuente que en Argentina, donde decía, es un país de mediano riesgo, de bajo riesgo, mediano-bajo. Pero en otros países, por ejemplo en el Caribe, la enfermedad es mucho menos frecuente que en Argentina. Entonces, pareciese que la exposición al sol es un factor ambiental protector, ¿sí?, en la enfermedad. No es el único. La exposición o el haber contraído o haber tenido contacto con el virus de Epstein-Barr otorgaría una mayor susceptibilidad a padecer la enfermedad. El tabaquismo, sabemos hoy, que tiene un factor, digamos, es un factor también que tiene en la enfermedad incidencia. Lo mismo nosotros decimos a nuestros pacientes que deben tener un consumo de sal bajo y que deben cuidar su peso. Son factores ambientales que nosotros queremos cuidar en nuestros pacientes. Pero en principio hay una interacción, contestando a tu pregunta, entre factores inmunológicos, genéticos y ambientales en la génesis de la enfermedad. Esa es la respuesta. No hay una causa única, puntual, determinada, pero sí hay un trípode concausal o una simultaneidad de estos 3 factores actuando. ¿Y puede aparecer en otra edad, digo, en adultos o en más jóvenes? Sí, es una muy buena pregunta, sí. Nosotros tenemos, cuando digo nosotros, hablo del servicio de neurología del Hospital Regional, y tenemos una red que se llama RIAPEM, que trabaja con pacientes del NOA en esclerosis múltiple, y sí, si bien he nombrado el rango etario donde es más frecuente, tenemos esclerosis múltiple en pacientes de menos de 20 años, que hemos diagnosticado en pacientes de mucho menos de 20 años, y también descripciones de pacientes donde la enfermedad se ha producido en pacientes de mayores de 50 años, ¿sí? O sea que sus primeros síntomas han ocurrido después de los 50 años. Si bien no son la mayoría, pero sí puede darse que
hay esclerosis múltiple en niños, ocurre. Ocurre, y de hecho que hay profesionales en la Argentina, neuropediatras, que tienen importantes números de casos descritos en niños. Bien, doctor, usted decía que es una de las causas más discapacitantes después de los accidentes de tránsito. ¿Cuáles son las capacidades que la persona puede ir perdiendo? Capacidades motoras, capacidades visuales, capacidades cognitivas, ¿sí? O sea, uno piensa que pacientes dejados a su libre evolución, no quiero con eso quitar la importancia de una rehabilitación, porque de hecho siempre hago hincapié en que lo ideal es tener un abordaje multidisciplinario. Lo ideal es el que hace aproximadamente 20 años a esta parte que nosotros asistimos a la irrupción sin solución de continuidad de nuevas terapias. El 50% de los pacientes en 15 años llegaba a una silla de ruedas, pero hoy podemos decir que solo el 3% de pacientes llega a esto en ese número de años, pero para ello debemos hacer un diagnóstico precoz, de certeza. Decía que el diagnóstico no siempre era fácil, de certeza, y por ende una intervención farmacológica temprana, ¿sí? O sea, cuando nosotros hacemos un diagnóstico en esa ventana, cuando son los primeros síntomas, esos brotes que no dejan secuelas y que el paciente está, lo que nosotros decimos, entero, bien, y actuamos farmacológicamente ahí, podemos modificar en forma muy importante esa evolución natural. O sea, queda una secuela, pero no, nada. Incluso nada. Incluso podemos tener lo que llamamos una recuperación ad integrum, es decir, en los primeros estadios, digo en la mayoría de los pacientes, en más del 80%, porque hay formas progresivas, y eso ha sido uno de los avances de la enfermedad en los últimos años, que también tenemos tratamiento para esas formas que no se comportan como brotes, sino que van, digamos, progresando desde el inicio, que gracias a Dios son las menores, ocurren en no más del 10% de pacientes, pero en ese 90% hay que actuar en forma precoz y siendo enérgicos en el tratamiento, porque estamos modificando esa evolución natural a largo plazo. ¿El tratamiento es únicamente con medicamentos, doctor? Es una muy buena pregunta también. Nosotros tenemos un arsenal de medicación en forma oral, en forma de anticuerpos monoclonales, que ha sido lo que le ha valido a nuestro compatriota Milstein el premio Nobel, ¿sí? El hecho de los anticuerpos monoclonales. También en forma de inyectables, como tú comentabas fuera de cámara, en forma subcutánea. Disponemos en la actualidad de muchos fármacos que han demostrado altísima eficacia. Hay que determinar siempre qué paciente es o podría ser respondedor a determinado fármaco, e inclusive ese paciente que es respondedor en un determinado estadio puede tener necesidad de cambiarlo en otro estadio. Pero no solo la terapia farmacológica es efectiva, contestando a tu pregunta, porque nosotros decimos siempre que lo ideal, como en todo, es trabajar en equipo. Entonces, si uno piensa que son pacientes jóvenes, es ideal que trabajemos en un equipo con un abordaje psicológico, con un abordaje porque la rehabilitación no solo es buena cuando uno tiene una discapacidad, es bueno adelantarnos. Decimos a los pacientes que es bueno que hagan una actividad física moderada, pero no esperar que haya alguna limitación, sino de entrada, ¿sí? Es importante, si el paciente tiene algo, digamos, alguna queja cognitiva, por más que no sea una queja cognitiva, digamos, importante, actuar en ese momento. Y hay estrategias no farmacológicas para esto, ¿sí? O sea, no siempre se resuelve esta queja cognitiva con medicación, sino con ciertas actividades, ¿sí?, que son beneficiosas. Entonces, no solo está el resorte farmacológico para poder abordar la esclerosis múltiple. Siempre digo que el neurólogo puede ser el centro de este abordaje terapéutico,
pero de ninguna, lo ideal siempre es trabajar en equipo. Claro, Bien, claro. doctor, y en este sentido, bueno, más casos hay en el mundo y más avanza en este sentido la medicina, Sí. la implementación, bueno, también de distintos fármacos, distintas terapias alternativas también, ¿no? Sí, En este sentido. sí. Nosotros decimos, los que tenemos cierto familiaridad con la enfermedad y nos dedicamos decimos siempre, a aprender de la enfermedad, y tenemos maestros que asistimos a un continuo aprendizaje, voy a ser redundante, porque es una patología que todos los años está, digamos, es materia de investigación y se está avanzando. Los avances en esta enfermedad, no hay, digamos, no se detienen, quiero decirlo. Y quizá uno pueda decir que en los tratamientos son realmente donde más impacto se genera, digamos, más expectativa. De hecho, todos los años hay tratamientos. Nosotros inclusive ahora el servicio de neurología del hospital está participando en un protocolo de investigación en fase 3 se llama, con unas drogas nuevas que son muy alentadoras, ¿sí? Bueno. Muy alentadoras, todavía no podemos decir más que esto. Claro. Son muy alentadoras y es un orgullo para nosotros que nos hayan seleccionado para participar en este. Pero independientemente de este proceso de investigación, las drogas con las cuales hoy contamos son muy efectivas para tratar la enfermedad. Y todos los años, de años a esta parte, prácticamente contamos con nuevas drogas. Los que peinamos canas y tratamos la enfermedad hace mucho tiempo, estábamos acostumbrados durante muchos años, sobre todo a fines de los 90, quiero decir, a tratar con 3 o 4 drogas que eran efectivas y nada más. Hoy tenemos muchas drogas para tratar la enfermedad desde un inicio. Pero por otro lado también hay avances, sobre todo en la complejidad de las imágenes que nos sirven como complemento, como método complementario, luego de haber hablado con el paciente, de un examen neurológico. Es fundamental, por ejemplo, un estudio que es la resonancia magnética, que tal vez es el estudio más importante de los complementarios, o es el estudio más complementario. Bueno, los avances en resonancia magnética en los últimos años han sido trascendentes y específicos para la esclerosis múltiple. Solo me detengo en uno, en la inteligencia artificial, que ustedes han sentido hablar y es aplicable. Es increíble, ¿no? Claro, que es Todo. aplicable a todo. Bueno, la resonancia magnética no es la excepción. Entonces hemos contado y contamos con inteligencia artificial en Santiago del Estero, por ejemplo. Bien. Entonces de ahí la importancia. Nosotros estamos, lo puedo decir estamos muy bien en Santiago del Estero en esclerosis múltiple, porque contamos con las drogas, disponemos de todas las drogas. Creo que tenemos pacientes en los cuales usamos el 100% de las drogas de las cuales hoy disponemos, ¿sí? en nuestros pacientes santiagueños y en los del NOA que tenemos, por supuesto. Bien, porque es una enfermedad que no se cura, tiene su tratamiento de por vida. Exactamente, hasta hoy la enfermedad no se cura, pero actuando a tiempo, luego de un diagnóstico de certeza, que no siempre es fácil, que obliga a descartar otras enfermedades, es como tú dices, el paciente puede llevar durante muchísimo tiempo una vida absoluta y totalmente normal, ¿sí? Pero para ello es necesario, dice un profesor mío que es un negocio, o sea, entre el paciente y el médico, o sea, el paciente también tiene que comprometerse, claro. ¿sí? Comprometerse el paciente y comprometerse el médico para trabajar juntos, y cada paciente es distinto a otro. Siempre digo lo mismo, y en las charlas en los pacientes, con los pacientes, ¿no? Cada paciente amerita un abordaje totalmente distinto, y hacia eso avanza la medicina, y hacia eso sería lo ideal, hacia lo que nosotros decimos la individualización. No es fácil siempre, pero bueno. Ahora, Doc, esta enfermedad, como existen otras, ¿reduce la expectativa de vida o no? No, es muy buena la pregunta. En realidad, cuando los pacientes llegan a una determinada situación que hoy, gracias a Dios, cada vez está más lejana, cuando su discapacidad es
en ese momento puede haber ciertas complicaciones. Pero, por ejemplo, esa pregunta que muy importante que la que vos acabas de hacer, tuvo mucha relevancia en el caso, por ejemplo, del COVID, cuando pasamos el COVID, y muchos pacientes nos preguntaban si su enfermedad podía alterar o podía... y la respuesta era que no, que los pacientes no tenían ningún tipo de... Me viene a la cabeza porque por tu pregunta tan importante, que los pacientes no tenían ningún, digamos, ninguna barrera para vacunarse, y tampoco la enfermedad no ofrecía ninguna desventaja comparativamente con la población en general para con el COVID. O sea, vos fíjate que no, en general no, la respuesta no. Bien, si no hay alguna comorbilidad, y si el paciente hace, en la mayoría de los casos, una vida lo más parecido a la normalidad. Por supuesto que, como toda enfermedad, es una enfermedad crónica. Sí, eso quiero aclarar, es una enfermedad crónica. Bien. ¿Sí? Bien, y hay algunas situaciones, bueno, yo les contaba un caso particular y personal, hay algunas situaciones, usted lo decía, se da más en mujeres que en hombres, y hay situaciones biológicas de las mujeres también que pueden detener, en este caso la enfermedad, pueden favorecer también a la salud. Claro, tú mencionabas el embarazo. Como toda enfermedad autoinmune, en general las mujeres, y esa es una de las cuestiones donde uno ve el embarazo por una cuestión hormonal, otorga cierta protección. Nosotros siempre, pero hasta eso se ha avanzado, fíjate, que nosotros dentro de este enorme bagaje de terapias, contamos con ciertas terapias que se permiten el uso en el embarazo hasta un número considerable de semanas, con cierta seguridad para la mamá y para el bebé. Pero también es verdad que tenemos que actuar inmediatamente después del parto, porque así como el embarazo ofrece cierta protección, eso vimos, ¿sí? En el momento del parto vemos que también debemos actuar en ese momento. Rápidamente, sí. Entonces, están las dos cosas. Pero sí, contestando a tu pregunta, y en general, no solo en la esclerosis múltiple, vemos sería largo empezar a hablar de eso, pero el embarazo ejerce en esta patología cierta protección, ¿sí? Hemos visto que, por ejemplo, en determinadas circunstancias, el número de brotes disminuye. Eso en general. ¿En el momento de embarazo? En general. Nada más? Sí. ¿Cómo? En el momento del embarazo. En el momento del embarazo. De hecho, que es un capítulo dentro de la esclerosis múltiple, el hecho de esclerosis múltiple y embarazo. Y qué importante, porque hablamos de franjas etarias en las cuales la mujer está en su etapa de fertilidad. Totalmente, es un capítulo, como tú lo dices, porque siempre nosotros que tratamos pacientes, y cuando hacemos el diagnóstico, tenemos que abordar la planificación familiar. Siempre, porque inclusive hay determinadas drogas que nosotros sabemos que si las vamos a usar, ¿sí?, tenemos que preguntar a la paciente cómo está su planificación familiar, porque hay determinadas drogas que, así como te dije, que algunas nos ofrecen cierta seguridad, otras sabemos que no podemos usarlas durante el embarazo, que están absoluta y totalmente contraindicadas. El tema que acabas de mencionar es un tema, por así decirlo, ineludible. Estamos frente a una paciente y tenemos que, antes de hacer el diagnóstico o cuando hacemos el diagnóstico, plantear la planificación familiar de la paciente con el tema embarazo, obviamente. Bien, se puede hablar muchísimo del tema, sí, ¿no? Totalmente, pero no, lo importante es fundamental esto de estar atentos a los signos, ¿no? A lo que es las alarmas que se pueden encender y hacer la consulta inmediata para que, bueno, obviamente uno pueda prevenir, o al menos a tiempo, ¿no es cierto?, diagnosticado, tratar la enfermedad. Tal cual. Y sería bueno, Doc, que nos repita esos signos para que tenga en cuenta la gente que está viendo, claro, y inmediatamente vaya al médico. Claro, en realidad siempre es bueno decir que lo importante es la consulta. No quiere decir que un joven vaya a tener la enfermedad, porque no toda neuritis óptica significa esclerosis múltiple, obviamente, pero ante síntomas
que se presenten en forma de neuritis óptica, es decir, disminución brusca de la agudeza visual, sobre todo si hay dolor cuando uno dirige la extrema mirada hacia para arriba, para abajo, o sea que puede incluso no incluso es un tema que un oftalmólogo puede ser un diagnóstico de neuritis óptica, si no hay otra causa, si inclusive este síntoma remite espontáneamente a la semana, a las 2 semanas, a las 3 semanas, si hay debilidad en un miembro, en la pierna o en el brazo, hormigueo, sensación anormal como de acartonamiento, como de anestesia en un miembro, o incoordinación o vértigo, sobre todo de días, en una persona joven en ese rango etario que yo hablé, ¿sí? Entre 20 y 40 años, sobre todo si se comportan en forma de brotes, no porque el síntoma haya remitido, el paciente debe dejar de consultar. Bien. Es el neurólogo o cualquier especialista, mejor dicho, el neurólogo es por el síntoma que acabo de describir, el especialista indicado, quien debe descartar, no quiero decir que sea la patología, quien debe descartar que no se trata de esta patología, entre otras patologías. ¿Okay? O sea, es el neurólogo quien debe descartar. Primero, por supuesto, con una anamnesis, significa con un interrogatorio exhaustivo, y luego un examen físico neurológico, y dará lugar, si corresponde, a exámenes complementarios, que son los que acabarán o no poniendo el diagnóstico a la enfermedad. Bien, doctor, muchísimas gracias, y seguramente este tema se va a tratar en lo que va a ser un encuentro muy importante que se está preparando para el mes de septiembre en Termas de Río Hondo. Sí, gracias por recordarme. Es el Congreso Argentino de Neurología, donde estamos trabajando en realidad con autoridades de la Municipalidad de Termas, del gobierno de la provincia. Es un trabajo en equipo que sin ellos hubiese sido imposible concretarlo. Esperamos la llegada de 3.000 neurólogos aproximadamente, muchos de fuera del país. Hemos conseguido que Termas de Río Hondo sea sede de un evento de estas características, y como tú dices, si bien es un congreso de especialistas, vamos a tener espacio para que especialistas reconocidos a nivel mundial, no solo en esta enfermedad, sino por ejemplo en Parkinson, en epilepsia, en enfermedad cerebrovascular, en Alzheimer, en esclerosis lateral amiotrófica, que no tiene nada que ver con esclerosis múltiple, den charlas en determinados días y horas para pacientes. Es decir, vamos a tener también participación de la comunidad. No va a ser solo para profesionales. No, el congreso, que va a ser un congreso, es la máxima reunión de especialistas de la Argentina, y que tiene carácter internacional, es para profesionales, pero va a tener participación de la comunidad en estas charlas que la Sociedad Neurológica Argentina va a brindar para la comunidad. Qué bueno, sí. Qué bueno, fundamental. Eso hemos convenido, digamos, con las autoridades de la Sociedad Neurológica Argentina. Bien. Esto va a ser a fines de septiembre. Eso va a ser exactamente entre el 25 y el 29 de septiembre en Termas de Río Hondo. O sea que los invitamos, disertantes de jerarquía internacional. Durante estos 5 días, en 8 sesiones simultáneas. O sea, al mismo tiempo se van a desarrollar, digamos, todos los temas en forma simultánea. Qué importante. Bien. Porque van a venir profesionales de otras provincias y de otros países, también digo como participantes. Del país, sí. Prácticamente todos, sí, las máximas autoridades neurológicas argentinas. E invitamos siempre a neurólogos prestigiosos de otros países. Es la máxima convocatoria nacional de los neurólogos. Bien, sí. Seguramente. Y es un orgullo que sea en Termas de Río Hondo por primera vez. Bien, seguramente, digo, en días próximos vamos a volver a charlar sobre ese tema, Doc, para mí es un placer siempre estar con ustedes. Doc, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bien, el doctor Miguel Jacobo con nosotros. Qué tema, ¿eh? Qué tema, sí. Qué tema. Tema importante, el que abordamos de la esclerosis múltiple y también, bueno, de este evento que se va a desarrollar en nuestra provincia. Exactamente. Bueno, espero que les haya sido útil, ¿no? Sobre todo este tema tan sensible que repetimos en una semana. El 30 de mayo, sí, se tiene en cuenta esta fecha, el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, y nosotros nos anticipamos un poco para hablar sobre esta cuestión. Bueno,
el especialista es quien habló de esta cuestión y nosotros salimos de algunas dudas también.